Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más, listos para sumergirnos en un torbellino de emociones y análisis que promete dejar una huella imborrable. Hoy no solo vamos a tocar un tema, vamos a sumergirnos en las profundidades de una historia que ha logrado detener el pulso de miles de personas, una saga que, créanme, los mantendrá al borde de sus asientos con cada revelación. Estamos hablando de Serkan y Özge y del intrincado, fascinante y a menudo desgarrador drama legal que los envuelve. Si tu corazón late al ritmo de las narrativas intensas, si disfrutas de los giros argumentales que te desarman y de las complejas batallas legales que ponen a prueba la mente y la voluntad, entonces este vídeo ha sido diseñado para ti. Prepárense porque vamos a desentrañar cada uno de los detalles, a desmenuzar los argumentos, a comprender la gravedad de las acusaciones y a vislumbrar las posibles consecuencias de este caso que sin duda se convertirá en un referente. Y antes de que la adrenalina nos consuma por completo, un recordatorio esencial para nuestros verdaderos seguidores: si aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito encarecidamente a que hagan clic en el botón de suscribirse. Es el boleto directo para no perderse ni una sola de nuestras exclusivas, para estar siempre al día con los temas más candentes y, lo más importante, para apoyar este proyecto que construimos con pasión y dedicación para ustedes. Hoy el foco está puesto en Serkan y Özge, dos nombres que han resonado con una fuerza inusitada en los titulares de noticias y en el torbellino de las redes sociales, inextricablemente ligados a un drama legal cuyas dimensiones parecen expandirse con cada día que pasa. Pero, ¿quiénes son realmente Serkan y Özge más allá de los titulares? ¿Qué hilos invisibles los conectan y a la vez los lanzan a este intrincado laberinto judicial? Para comprender la verdadera magnitud de lo que se está desplegando ante nuestros ojos, debemos retroceder en el tiempo, hasta el preciso instante en que las semillas de este conflicto comenzaron a germinar. Imaginen un escenario donde la confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación, se quiebra de manera irreparable. Un escenario donde las aspiraciones más elevadas se estrellan contra la cruda y a menudo despiadada realidad. Y sobre todo, un escenario donde la búsqueda de la justicia se convierte en el campo de batalla más feroz. Eso, amigos míos, es precisamente lo que encontramos en la saga de Serkan y Özge, un drama que trasciende las meras formalidades legales para adentrarse en la fibra misma de las relaciones humanas y la integridad empresarial. El corazón palpitante de este drama legal reside en una disputa que, según las meticulosas informaciones que hemos recopilado y analizado hasta la saciedad, navega por aguas peligrosas de deshonestidad flagrante, presuntas irregularidades financieras de gran calado y, lo que es aún más crucial, una lucha encarnizada por la verdad y la rendición de cuentas. Serkan, una figura que hasta hace muy poco se proyectaba como un faro de éxito e integridad, se encuentra ahora atrapado en el ojo del huracán. Las acusaciones que se ciernen sobre él son de una gravedad excepcional y de una complejidad abrumadora, abarcando desde supuestos esquemas de fraude financiero hasta traiciones profesionales que han sacudido los cimientos de su reputación. Por otro lado, Özge, quien emerge como la contraparte activa y decidida en esta batalla judicial, se ha erigido como una figura central e ineludible, presentando un arsenal de pruebas irrefutables y argumentos sólidos que buscan exponer lo que ella cataloga como actos ilícitos de profunda gravedad. Una de las aristas más fascinantes y a la vez más inquietantes de este caso es la intrínseca naturaleza de las acusaciones. No estamos hablando de un simple desacuerdo o de un malentendido menor. Lo que se vislumbra es un entramado cuidadosamente orquestado, una red de acciones que sugieren una planeación deliberada y un impacto directo y significativo en terceros, ya sean socios comerciales que confiaron en sus gestiones, inversores que apostaron su capital, o incluso el público en general que pudo haber sido afectado por decisiones financieras opacas. Los equipos legales que están al frente de esta contienda están desplegando estrategias de una complejidad digna de un ajedrez de altos vuelos, presentando documentos que revelan secretos, testimonios que conmueven y peritajes técnicos que buscan inclinar la balanza de la justicia hacia su lado. Es una guerra de información y estrategia, donde cada movimiento, cada palabra, cada documento, tiene el potencial de alterar el curso del proceso. Y por supuesto, la presión mediática, ese factor omnipresente en la sociedad actual, también juega un papel crucial en la configuración de la percepción pública y, quién sabe, quizás incluso en la estrategia de las partes. A poder desentrañar la dinámica de esta confrontación, es absolutamente crucial examinar con lupa las pruebas que se han puesto sobre la mesa. Hemos sido testigos de la presentación de una amplia gama de evidencias,
desde contratos que se alega han sido falsificados con una maestría alarmante, hasta comunicaciones internas, correos electrónicos y mensajes que, según los acusadores, desvelan intenciones ocultas y planes maquiavélicos. La evidencia, en muchos casos, no es meramente circunstancial, se presenta como contundente y reveladora. Ozge, en particular, parece haber amasado un dossier formidable, un compendio de información exhaustiva destinada a respaldar sus afirmaciones con una fuerza inquebrantable. Se habla de movimientos de dinero que levantan sospechas de inmediato, de desvíos de fondos que parecen haber nutrido intereses privados, y de una supuesta manipulación sistemática de información para oscurecer la verdad y perpetuar el engaño. Por su parte, el equipo legal de Serkan no se queda de brazos cruzados. Están empleando todas las herramientas a su disposición para desmantelar y refutar estas acusaciones. Su estrategia principal parece centrarse en presentar estas alegaciones como simples malentendidos, como interpretaciones erróneas de hechos complejos, o incluso como una calculada campaña de desprestigio orquestada con el único propósito de arruinar su reputación. La defensa se esfuerza por desacreditar la validez y la solidez de las pruebas presentadas por la acusación, buscando poner de manifiesto posibles inconsistencias o lagunas en el relato que Ozge ofrece. Es en esencia un duelo de narrativas, una batalla por imponer su propia versión de los hechos, tratando de convencer no solo a los jueces y jurados, sino también a la opinión pública, de la legitimidad de su posición. Lo que hace que este caso sea particularmente cautivador y objeto de tanto debate es la profundidad de sus implicaciones. Si las severas acusaciones contra Serkan llegaran a ser confirmadas por la justicia, las repercusiones podrían ser devastadoras, no solo para su reputación personal y su futuro profesional, que quedarían marcados de por vida, sino también para las empresas y las innumerables personas que, directa o indirectamente, se han visto entrelazadas en sus actividades comerciales. Podríamos estar ante un caso que, por su magnitud y la naturaleza de las transgresiones, siente un precedente legal de suma importancia en lo que respecta a la responsabilidad corporativa, la ética empresarial y la protección de los inversores. Además, la figura de Ozge añade una dimensión humana fascinante y compleja a toda la trama, que la ha impulsado a emprender esta batalla legal, que sin duda debe ser agotadora y emocionalmente drenante. ¿Cuál es la extensión real de su conocimiento sobre los hechos que se le imputan a Serkan? Sus testimonios, sus acciones y su incansable determinación han sido objeto de un escrutinio intenso y a menudo implacable. Sin embargo, su voluntad férrea de llevar este caso hasta sus últimas consecuencias es algo que muchos admiran profundamente. Ella se ha convertido para muchos observadores en un símbolo de resiliencia, en una figura que representa la búsqueda incansable de justicia para aquellos que sienten que han sido agraviados y traicionados. Los procedimientos legales, como bien sabemos, son a menudo un camino largo, tortuoso y, en ocasiones, descorazonador. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, la anticipación por cada nueva audiencia, por cada filtración de información, por cada potencial revelación, ha sido palpable en el ambiente. Los medios de comunicación, actuando como cronistas de esta saga, han seguido de cerca cada desarrollo, informando escrupulosamente sobre las declaraciones de los abogados, las reacciones de las partes implicadas y las constantes especulaciones sobre el posible desenlace. Las redes sociales, como era de esperar, se han transformado en un hervidero de opiniones, análisis, debates acalorados y, lamentablemente, también de desinformación que a veces enturbia la verdad. Es fundamental recordar, en medio de tanta especulación y juicio sumario, que en un sistema legal que se precie de ser justo, la asterisco presunción de inocencia es un pilar sagrado. Serkan, como cualquier otro acusado, es inocente hasta que se demuestre fehacientemente su culpabilidad. Sin embargo, el volumen y la naturaleza de las pruebas que se han presentado hasta ahora han generado una expectativa masiva y una presión considerable. El tribunal se enfrenta a la monumental tarea de sopesar con la máxima objetividad todas las pruebas, escuchar atentamente a cada uno de los testigos y, finalmente, tomar una decisión que sea justa, equitativa e imparcial. Hemos sido testigos en casos similares a lo largo de la historia como la verdad puede ser un fantasma esquivo, como las apariencias a menudo engañan y como, en la mayoría de las ocasiones, la justicia solo se alcanza a través de un proceso arduo, prolongado y plagado de obstáculos. La historia de Serkan y Ozge no es meramente un caso judicial, es un espejo que refleja la intrincada complejidad de las relaciones humanas, los peligros de la ambición desmedida y la lucha constante y vital por mantener la integridad y la honestidad como valores supremos. ¿Qué lecciones podemos extraer de este dramático episodio?
Sin lugar a dudas nos enseña la importancia capital de la transparencia en todas las esferas de los negocios, la necesidad imperiosa de contar con mecanismos de control y auditoría rigurosos y eficientes, y sobre todo, el valor insustituible de la ética profesional como guía inquebrantable. También nos recuerda con una contundencia innegable, que incluso en las situaciones más adversas y desalentadoras, la valentía, la determinación y la perseverancia de aquellos que luchan incansablemente por desenterrar la verdad pueden, y a menudo deben, prevalecer. A medida que este caso continúa su inexorable avance, las preguntas que flotan en el aire son innumerables y apremiantes. ¿Se presentarán nuevas pruebas que cambien radicalmente el curso del juicio? ¿Existirá la posibilidad de acuerdos extrajudiciales que pongan fin a la contienda antes de una sentencia definitiva? ¿Cuál será, en última instancia, la sentencia final que dicte el tribunal? Lo único que podemos asegurar con certeza es que la historia de Serkan Yozge seguirá evolucionando, y nosotros, como canal comprometido con la información y el análisis riguroso, estaremos aquí para seguir cada paso, para observar cada movimiento y, lo más importante, para mantenerlos a ustedes, nuestra audiencia fiel, plenamente informados. La intriga, el suspense y la intensidad dramática son ingredientes que aseguran que este drama legal nos mantendrá absortos y sin aliento hasta el último y decisivo minuto. Así que, para recapitular, hoy hemos emprendido un viaje fascinante y profundamente complejo a través del drama legal que envuelve a Serkan Yozge. Hemos analizado las graves acusaciones de deshonestidad e irregularidades financieras, hemos ponderado la aparente contundencia de las pruebas presentadas por Yozge, y hemos considerado la defensa que Serkan intenta esgrimir. Hemos destacado la trascendencia de este caso por sus potenciales repercusiones éticas y legales, y la enorme intriga que ha logrado generar en la opinión pública a nivel global. Ha sido sin duda un viaje intenso a través de los laberínticos entresijos de la justicia, donde la verdad y la manipulación se enfrentan en una batalla épica cuyas consecuencias aún están por definirse. Muchísimas gracias por acompañarnos en este exhaustivo análisis. Espero de corazón que hayan encontrado esta información tan intrigante como esclarecedora. Me encantaría saber sus opiniones sinceras sobre este caso. ¿Qué piensan ustedes de las acusaciones? ¿Se inclinan a pensar que Serkan es culpable o inocente? Dejen sus comentarios abajo, realmente me encanta leer sus perspectivas y debatir juntos ideas. Y si disfrutaron de este vídeo y desean ver más contenidos de este calibre, no olviden darle a me gusta, compartir este vídeo con todos sus amigos y familiares, y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis y más historias que te harán pensar. Hasta pronto.